Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en un caso que sacudió a la República Dominicana, el asesinato de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Un suceso que, como verán, va mucho más allá de un simple crimen. En efecto, prepárense para sumergirse en una trama donde se entrelazan la política, el poder y la tragedia personal. Un auténtico rompecabezas con piezas que no siempre encajan. Empecemos por la víctima, Orlando Jorge Mera. Más allá de su cargo político, ¿quién era este hombre? Las fuentes que nos habéis proporcionado lo describen como abogado, educador, maratonista, incluso apicultor. Esa variedad de facetas ya nos da una pista de que no estamos ante una figura convencional. Su trayectoria profesional y personal apunta a alguien profundamente conectado con su país, con una inquietud que va más allá de lo político. ¿Qué te sugiere a ti esa faceta polifacética? Sin duda, una vida rica en experiencias. Pero también me pregunto si esa multiplicidad de intereses pudo haberlo expuesto a diferentes círculos, quizás algunos no tan deseables. Interesante punto. No olvidemos que su legado político también era considerable. Hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, fundador del Partido Revolucionario Moderno, ministro de Medio Ambiente. ¿Cómo crees que su linaje y su carrera política pudieron influir en su destino? Es inevitable pensar que la política, con sus luces y sombras, marcó su vida. Ser hijo de un expresidente y ocupar cargos de relevancia lo situaba en el centro de un entramado complejo. Exacto. Un entramado donde, como veremos, las relaciones personales y los intereses políticos se cruzan de forma turbia. Y llegamos así al 6 de junio de 2022, un lunes por la mañana, que cambiaría todo. Orlando Jorge Mera es asesinado en su propio despacho. El lugar que debería representar seguridad y autoridad se convierte en escenario de un crimen brutal. Un detalle que sin duda intensifica el misterio. Y aún hay más. El autor del disparo es Miguel Cruz, un amigo de la infancia, socio e incluso financiador de campañas políticas. ¿No te parece escalofriante? Desde luego. Un amigo cercano que se convierte en verdugo. Es inevitable preguntarse qué pudo llevar a Miguel Cruz a cometer un acto tan atroz. La información que nos habéis proporcionado señala una deuda millonaria como posible móvil $3 millones. Una cifra considerable sin duda, pero lo que realmente inquieta es la falta de detalles sobre la naturaleza de esa deuda. ¿Cuál era su origen? ¿Qué tipo de negocios estaban involucrados? Es como si una cortina de humo ocultara la verdad. ¿Pudo haber algo más detrás de ese supuesto motivo económico? Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, algunas fuentes mencionan presiones y amenazas en el entorno del ministro, un clima de inseguridad que se respiraba en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Te sugiere algo esto? Sin duda un escenario propicio para la especulación. Podría ser que Orlando Jorge Mera se hubiera convertido en una figura incómoda para ciertos intereses. Su cargo, al fin y al cabo, implicaba tomar decisiones que podían afectar a poderosos sectores económicos. Exacto. El Ministerio de Medio Ambiente, por su propia naturaleza, está en el punto de mira de empresas y proyectos que buscan explotar los recursos naturales. Y en ocasiones, esos intereses chocan frontalmente con la defensa del medio ambiente. Es decir, que el asesinato de Orlando Jorge Mera podría haber sido un mensaje, una advertencia para quienes se atrevan a oponerse a esos intereses. Una hipótesis inquietante que la investigación debería haber explorado a fondo. Pero se llegó realmente al fondo del asunto. Hay todavía secretos ocultos y los sueltos que no se quieren desentrañar. La trama se complica a cada paso. Un amigo convertido en asesino, una deuda millonaria, un clima de tensión en el ministerio. ¿Por dónde seguimos? Para comprender la magnitud de este caso, debemos adentrarnos en la figura del asesino Miguel Cruz. Un personaje enigmático que, como veremos, añade aún más sombras a esta historia. Miguel Cruz, el hombre que apretó el gatillo. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo llevó a cometer semejante acto? Las fuentes que nos habéis proporcionado pintan un cuadro complejo. Por un lado, lo presentan como un amigo cercano a Orlando Jorge Mera desde la infancia, incluso socio en algunos negocios. Por otro, nos encontramos con que era dueño de una armería y empresario de la construcción. Con un padre, el mayor general Fausto Miguel Cruz, que ocupó un alto cargo en la Fuerza Aérea Dominicana. Exacto. Una mezcla de vínculos personales y un entorno familiar con conexiones en las altas esferas del poder. Es como si dos mundos aparentemente opuestos convergieran en la figura de Miguel Cruz. ¿Qué te sugiere esta dualidad? Me hace pensar en la complejidad de las relaciones humanas. ¿Hasta qué punto la amistad puede verse afectada por los intereses, por las ambiciones? Una pregunta clave en este caso. Y aún hay más. Según algunas versiones, Miguel Cruz también era un importante financiador de la campaña política de Luis Abinader, el actual presidente de la República Dominicana, y del propio hijo de Orlando Jorge Mera. Es decir, que se movía en los mismos círculos que su víctima. Financiaba a su rival político y al mismo tiempo a su hijo. ¿Cómo encajan estas piezas en el rompecabezas? Esa es la gran pregunta.
¿Pudo este vínculo político influir en el desarrollo del crimen? ¿Existió una conexión entre la supuesta deuda millonaria y alguna motivación de índole política? La versión de Miguel Cruz sobre la deuda como detonante del crimen, si bien es la principal línea de investigación, no deja de generar ciertas dudas. $3 millones es una cifra que no se maneja a la ligera. ¿Existió alguna prueba que respaldara la existencia de esa deuda? ¿Se investigaron otros posibles negocios o intereses que pudieran haberlos vinculado? La información disponible es escasa en cuanto a las pruebas. Se menciona que el asesino no especificó los fines ni el tiempo que tenía la deuda al momento del crimen, lo que abre un abanico de posibilidades. Y un abanico que nos lleva a preguntarnos si realmente esa deuda existió o si fue una cortina de humo para ocultar otros motivos. Recordemos el clima de tensión que se vivía en el Ministerio de Medio Ambiente tras el asesinato. Varias fuentes hablan de presiones, de amenazas, de un ambiente de inseguridad que se respiraba en el entorno de Orlando Jorge Mera. Podríamos pensar entonces que el ministro estaba en una posición incómoda, que sus decisiones en el ámbito del medio ambiente pudieron haberle creado enemigos poderosos. No es una hipótesis descabellada. El cargo de ministro de Medio Ambiente por su propia naturaleza implica lidiar con intereses económicos, con empresas y proyectos que pueden afectar al entorno natural, y en ocasiones esos intereses pueden chocar con la defensa del medio ambiente, generando fricciones y enfrentamientos. Si seguimos esa línea de pensamiento, el asesinato de Orlando Jorge Mera podría haber sido un mensaje, una advertencia para quienes se atrevan a oponerse a esos intereses. Un acto para silenciar a una voz crítica y disuadir a otros de seguir su camino. Una posibilidad inquietante que nos lleva al corazón del sistema. ¿Hasta qué punto la corrupción, los intereses ocultos pueden influir en las decisiones políticas? ¿Se investigó a fondo esa línea de investigación o se prefirió cerrar el caso con la versión de la deuda? Son preguntas que resuenan con fuerza en este caso. La justicia en su sentido más amplio debería ir más allá de un juicio y una sentencia. En efecto, debería arrojar luz sobre los entresijos del poder, sobre las fuerzas que se mueven en la sombra y que pueden condicionar el destino de un país. ¿Qué ocurrió con Miguel Cruz? Se hizo justicia. ¿Qué fue de Miguel Cruz tras el asesinato? Se enfrentó a la justicia por sus actos. Sí, hubo un juicio. Miguel Cruz fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Orlando Jorge Mera. La sentencia de alguna manera intenta reparar el daño causado, aunque, nada podrá devolverle la vida al ministro. 30 años entre rejas. Tiempo suficiente para reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Pero más allá del castigo individual, este caso nos obliga a mirar al sistema en su conjunto. ¿Qué medidas se tomaron para evitar que una tragedia así se repita? El asesinato de un ministro en su propio despacho puso en evidencia fallos de seguridad importantes. Es inevitable preguntarse cómo Miguel Cruz, a pesar de sus antecedentes, pudo acceder al ministro de esa manera. Es como si el sistema hubiera fallado, como si se hubiera abierto una brecha que nadie había previsto. Exacto. Y la respuesta no puede limitarse a reforzar la seguridad. Este caso destapa una realidad incómoda: la corrupción, los intereses ocultos, las presiones que pueden sufrir quienes ocupan cargos públicos. ¿Se abordaron esos problemas de raíz o se prefirió mirar hacia otro lado? Contentarse con la condena al asesino y dejar que el sistema siguiera funcionando como si nada hubiera pasado. Esa es la pregunta clave. La verdadera justicia no se limita a castigar al culpable, sino que implica transformar el sistema para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Hablamos de fortalecer las instituciones, de crear mecanismos de control y transparencia, de garantizar que el interés público prime sobre los intereses particulares. En efecto, el asesinato de Orlando Jorge Mera, más allá de la tragedia personal, debería servir como un llamado a la acción, a una profunda reflexión sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y transparente. Una sociedad donde la defensa del medio ambiente no suponga una amenaza, donde los cargos públicos no estén sometidos a presiones e intimidaciones, donde la corrupción no tenga cabida. Un final trágico. Una historia llena de sombras y preguntas sin respuesta. El asesinato de Orlando Jorge Mera nos deja una profunda sensación de inquietud, de que aún queda mucho por hacer para que la justicia y la verdad prevalezcan. Nos recuerda que detrás de los titulares, de las cifras y las estadísticas, hay historias de vidas truncadas, de familias destrozadas por la violencia. Una violencia que debemos combatir no solo con leyes y castigos, sino también con educación, con valores, con la construcción de una sociedad donde el diálogo y el respeto sean los pilares fundamentales. Y así, con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive. Un viaje a las profundidades de un caso complejo que nos ha obligado a mirar de frente a la realidad de un país y a cuestionarnos cómo construir un futuro mejor. Esperemos que la memoria de Orlando Jorge Mera y la tragedia que marcó su final sirvan como un impulso para la búsqueda de soluciones para que la violencia y la impunidad no tengan cabida en nuestra sociedad. Un futuro donde la verdad, por incómoda que sea, siempre salga a la luz.